Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos hoy nuestro noticiero desde Centroamérica, donde en Nicaragua el cardenal Leopoldo Brenes condena los ataques a la Catedral de Managua. Un sujeto desconocido lanzó un artefacto explosivo en el interior de la Catedral Metropolitana de Managua, provocando que la imagen de Cristo crucificado se incendiara. Minutos después, el siniestro fue controlado por los bomberos de Managua. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, calificó el hecho como un acto terrorista. El sentimiento que tenemos todos nosotros, y desde el primer momento en que los padres me comunicaron, yo considero este acto un acto terrorista. De acuerdo con el máximo líder de la Iglesia Católica en Nicaragua, el hombre tuvo suficiente tiempo para planificar la explosión. Calculó todo, por dónde entrar, cómo hacerlo y luego por dónde escapar. O sea que esto verdaderamente estaba planificado. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró a los medios oficialistas que el origen del incendio fue por unas veladoras dejadas cerca de la imagen de Cristo. Existencia de veladoras encendidas en el entorno de la sangre de Cristo se comprobó. Son las veladoras que encienden los feligreses que buscamos siempre cómo pagar promesas a nuestros santos, y en este caso a nuestra sagrada sangre de Cristo. Pero el cardenal negó la afirmación de Murillo. Aquí nuestra capilla no tiene cortina y no tiene veladora, ¿ve? O sea, está totalmente, o sea que esto, yo quisiera que ustedes lo manifestaran, que esto fue un acto de terrorismo. Por su parte, la Policía Nacional sigue investigando este hecho, que ha sido condenado por fieles católicos y por la sociedad civil. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En el Vaticano, la agenda del Papa Francisco está totalmente marcada por el coronavirus. Julio tradicionalmente es el mes de descanso de los papas, pero también puede ser un periodo más de trabajo, eso sí, de puertas para adentro. Francisco solo presidió los Ángelus desde la ventana de los apartamentos pontificios. Sin embargo, en agosto retomará las audiencias generales o catequesis públicas. Seguirá dirigiéndolas desde la biblioteca del Palacio Apostólico, en streaming, y no desde el aula Pablo VI como es tradicional, rodeado de gente. Aunque el coronavirus haya mejorado notablemente a nivel oficial en Italia, las aglomeraciones siguen estando prohibidas. Por las calles de Roma ya se ven algunos turistas, pero eso sí, la mayor parte son procedentes de la Unión Europea. En marzo, Italia llegó a ser el país con mayor número de fallecidos por coronavirus. Su situación ha cambiado radicalmente y de más de 6.000 nuevos contagios diarios se ha pasado a no superar los 400 en más de un mes cada día. Sin embargo, el gobierno ha retenido oportuno prorrogar el estado de emergencia del 31 de julio al 15 de octubre, puesto que deben decidir cómo organizar los grandes eventos que pueden provocar que la curva de contagios vuelva a subir. El documento del Vaticano contra la pedofilia, titulado Vademecum, es un manual que se irá actualizando. En el Vademecum sobre los abusos hay imperfecciones que serán mejoradas. Lo señala Jordi Bertomeu, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien en 2018 fue enviado junto a Monseñor Charles Scicluna a Chile. Allí investigaron el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia. El trabajo de ambos empujó al Papa a impulsar un cambio de marcha en la lucha contra este drama. Durante un encuentro virtual organizado por el Centro de Protección de Menores de México, señaló que en el documento actual, el Vademecum, hay algunas lagunas. Por ejemplo, no se dice que la víctima debe ser informada de si se han tomado medidas cautelares contra el sacerdote denunciado, lo que genera malestar. También considera que hay algunas afirmaciones demasiado genéricas, como que un obispo denuncia al sacerdote a las autoridades cada vez que lo considere indispensable. Bertomeu también expuso la urgente necesidad de expertos en derecho penal y procesal canónico. En el encuentro virtual también participaron representantes de diócesis de toda América Latina. Entre los ponentes estaban Monseñor Charles Scicluna, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana. El Vademecum fue publicado el 16 de julio. Es una herramienta de ayuda a los obispos para que sepan cómo cumplir las nuevas leyes contra el abuso sexual en la Iglesia y hagan justicia en sus diócesis. Estas leyes fueron consecuencia del Congreso Mundial sobre la Protección de Menores de febrero de 2019. Un padre y su hijo con discapacidad realizan el Camino de Santiago y revolucionan las redes.
Álvaro tiene discapacidad intelectual, pero eso no le impidió hacer el Camino de Santiago tras su reapertura a causa de la pandemia. Lo hizo junto a su padre Ildefonso y su amigo Paco. Recorrieron toda la península ibérica en coche y se detuvieron en Sarria, 100 kilómetros antes de la meta. Dicen que fue toda una experiencia. Caminaron, rezaron e hicieron planes de futuro. Invitar al Papa a almorzar. Papacito, hola. ¿Qué le dice el Papa Francisco? ¿Que venga a qué? ¿A comer? Comer ¿A dónde? en casa. Compartieron su aventura en las redes y sus vídeos y directos fueron un rotundo éxito mediático. De hecho, aprovecharon la ocasión para lanzar una campaña de recogida de fondos para el Cotolengo de Málaga, su ciudad. En la última etapa del camino, tenían los nervios a flor de piel. Pues estamos entrando, nos queda poco más de 1 kilómetro. Ya llegamos. No pudieron abrazar la imagen del apóstol Santiago como es tradición. Las medidas anti-COVID-19 limitaron mucho el aforo de la catedral. Sin embargo, se tomaron con deportividad el contratiempo. Nosotros ahora nos vamos a luchar y vamos a ir a hacer la otra parte de la peregrinación, que es ir a hincharnos de comer pulpo. ¿Tú vas a comer mucho pulpo? Sí. El Camino de Santiago ha sido una profunda experiencia de fe para ellos, pero no solo eso. Para Ildefonso ha sido la oportunidad de compartir la alegría de su hijo y conocerlo mejor. Para Álvaro, hacer el Camino de Santiago era un sueño por cumplir. Ahora toca ir a por el próximo, conocer al Papa. Ya lo han hecho, al menos por escrito. Francisco en persona le escribió esta carta a los pocos días de concluir la peregrinación. En ella le agradeció la alegría y la esperanza que difundió con su viaje. Dijo que Álvaro ha demostrado que no hay que tener miedo y que nunca se camina solo porque Dios no abandona. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de San Mateo, tenemos la historia de la decapitación de Juan el Bautista, de su martirio. Juan el Bautista, que es el profeta que sirve de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, que es el elegido para preparar el camino del Señor, su venida. Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, invitando a todos al arrepentimiento para poder acoger a la luz, al Verbo encarnado, a Jesús mismo. Juan el Bautista, el que había denunciado el pecado público del rey Herodes por haberse casado o vivir con la mujer Herodías, esposa de su hermano Filipo, y ese Juan el Bautista, el que le denunciaba ese pecado público. A pesar de que su vida corría peligro por denunciar esos pecados públicos, Juan el Bautista no paraba de señalarlo. ¿Qué testimonio más fuerte nos da Juan? Muchas veces hay miembros de la jerarquía de la iglesia o líderes de la iglesia que no se atreven a denunciar la corrupción que existe en nuestros países de los trabajadores públicos, por conveniencia propia, por comodidades o simplemente porque no les importa. Hoy el Evangelio nos invita a nosotros a denunciar, y aquí quiero felicitar a Paulita Pike de Cultura Romeriana, porque ella no tiene miedo en denunciar todas esas injusticias que se cometen dentro de la iglesia. Queremos animarla para que siga en ese apostolado. Y al mismo tiempo invitar a todos aquellos que tenemos de alguna forma un liderazgo dentro de nuestras comunidades a que no desfallezcamos en desarrollar, promover la voz profética del reino y denunciar todas aquellas injusticias, denunciar toda esa corrupción, denunciar todas esas cosas que atentan contra la dignidad humana en los trabajos de los políticos, líderes sociales o religiosos que tenemos a nuestro alrededor. Señor, danos la gracia de Juan el Bautista para ser profetas de tu reino. Que así sea.
Estas son las principales noticias en Estados Unidos, gracias a la cortesía de La Voz de América. Dos ex ejecutivos de Citgo, filial del estatal Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, que se encontraban detenidos en Venezuela desde hace casi 3 años, fueron liberados de prisión. Se trata de Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, quienes deberán permanecer ahora en ese país con el beneficio de casa por cárcel. Esta liberación se da días después de una visita humanitaria que realizara a Caracas el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien calificó esta decisión como un primer paso positivo para un diálogo productivo. Pasando ahora a Estados Unidos, el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, una fecha que está consagrada en la Constitución. En su cuenta de Twitter, el mandatario reiteró sus comentarios sobre un supuesto fraude electoral que podría cometerse a través de las votaciones por correo, planteando que estas elecciones de 2020 serían las más fraudulentas de la historia. Varios legisladores, incluyendo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazaron de inmediato la sugerencia del primer mandatario. Mientras tanto, los departamentos de elecciones de los diferentes estados del país ya están haciendo todos los preparativos para cumplir con las normas sanitarias y que se pueda votar presencialmente de una forma segura. Estados Unidos continúa liderando la lista de países con más casos de coronavirus en el mundo, registrando cerca de 4.500.000 y más de 151.000 muertes. Y finalmente, los agentes federales comenzaron su retirada de la ciudad de Portland, en Oregon, así lo informó la gobernadora de esa entidad, Kate Brown. La salida de estos agentes se produce luego de que se lograra un acuerdo entre funcionarios federales y locales para mantener el orden en esta ciudad tras las protestas de los últimos meses. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. De la Unión Americana nos vamos hasta Sudamérica, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana de JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Nos alegra muchas cosas que se están suscitando en este mundo de la pandemia, sobre todo la solidaridad. Qué bueno cómo vemos parroquias que están visitando a los que están enfermos, llevándoles alimentos, llevándoles medicinas, jóvenes que están trabajando como nunca para ayudar a los ancianos, a los contagiados. Cómo nos alegra saber que hay médicos valientes que están en primera línea, arriesgando su vida, salvando otras vidas. Cómo nos alegra cómo en la diócesis de Ayacucho, donde preside Monseñor Piñeiro, el vicario general, el padre Percy, con jóvenes andan por las calles pidiendo con una alcancía para tener su planta de oxígeno, para conseguir también implementos para la ayuda a los contagiados. Esto nos alegra muchísimo. Nos alegra también mucho que en la diócesis del norte, Piura y Tumbes, se abren las iglesias, al menos para la oración particular y para las confesiones. Hay mucha gente que está clamando por la Eucaristía, por los sacramentos, tienen hambre, tienen sed, y esto es para alegrarnos de esa hambre, aunque lamentamos que no podamos saciarla todavía del todo. Pero también nos alegramos que hoy hay muchos medios por la internet y medios de comunicación social a través de los cuales se puede alimentar la fe, y se alimenta la fe. ¿Cuántos grupos, cuántos movimientos, cuántas comunidades, cuántas parroquias están hoy en una vida activa apostólica pero fuerte, transmitiendo el mensaje de la salvación? Esto es para alegrarnos. Lamentamos ciertamente muchas cosas, como es, por ejemplo, algunos centros de algunas poblaciones, como es Tocache, donde había 12 médicos y se han ido contagiando, queda solamente uno, y nadie quiere ir a esos lugares. No encuentran personas contratadas que puedan ayudar a los contagiados. Y los mismos contagiados
tampoco quieren ir a estos centros porque piensan que allí se van a morir. Lamentamos también que aquí en Lima, pues un niñito de 2 años se cayó a un pozo en el centro de Lima, en la urbanización Roma, en un parque, un descuido de las autoridades muy grande. Lamentamos también que los robos, los asaltos siguen avanzando y ahora muchos ya no es con armas, son como escupiendo, amenazan con escupir al que le van a robar porque así le van a contagiar. Es una manera más de terrorismo que tenemos en nuestra sociedad. Lamentamos también que muchos están aprovechando aumentando el precio de las medicinas y de los servicios médicos. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Regresando a Estados Unidos, el doctor Fauci dice que la vacuna contra el coronavirus estará lista para fin de año. 2 días después de que Estados Unidos superó 150,000 víctimas por el coronavirus, los más prominentes funcionarios de salud del país volvieron al Congreso en Washington para una nueva audiencia. Y una pregunta muy importante para el doctor Anthony Fauci fue: ¿la vacuna para el COVID-19 es segura y cuándo llegará? Nunca hay una garantía que demuestre que se obtendrá una vacuna segura y efectiva, pero por todo lo que hemos visto ahora, tanto en los datos de animales como en los primeros datos de humanos, nos sentimos cautelosamente optimistas de que tendremos una vacuna para finales de este año y a medida que avanzamos hacia 2021. Así que no creo que sea soñar, legisladora, creo que es una realidad y se demostrará que es una realidad. La audiencia se llevó a cabo ya que los estados de todo el país están imponiendo restricciones en respuesta a un resurgimiento de los contagios, mientras el saldo actual es de 4,5 millones de casos. Cifras que preocupan a los legisladores sobre una reapertura segura como aquella de las escuelas, algo que el presidente Trump quería. Pero según los expertos, son 5 las cosas necesarias para volver a la normalidad. Mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos, actuar inteligentemente acerca de las reuniones y mantenerse alejado de bares y restaurantes llenos de gente. Si hicieran esas 5 cosas, obtenemos el mismo beneficio que si se cerrara toda la economía. Las nuevas infecciones han comenzado a estabilizarse en algunos de los estados más afectados, pero todavía se reportaron casi 70,000 nuevos casos en todo el país este jueves. El presidente Trump en un tuit afirmó que Estados Unidos tiene tantos casos por la gran cantidad de pruebas efectuadas, pero los expertos en el panel señalaron que las pruebas están revelando una alta tasa de casos positivos, algo que demuestra cómo el patógeno se estaría difundiendo cada vez más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Ayer fue el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, declarado por la ONU. People have been decimated by diseases brought from elsewhere to which they had no immunity. It is critical for countries to marshal the resources to respond to their needs, honor their contributions, and respect their inalienable rights. Prior to the current pandemic, indigenous peoples already faced entrenched inequality, stigmatization, and discrimination. Inadequate access to healthcare, clean water, and sanitation increases their vulnerability. Indigenous peoples work primarily in traditional occupations and subsistence economies or in the informal sector. They have all been adversely affected by the pandemic. Indigenous women, who are often the main providers of food and nutrition for their families, have been particularly hard hit with the closure of markets for handicrafts, produce, and other goods. We must also urgently address the plight of indigenous children who do not have access to virtual learning opportunities. Around the world, indigenous people have been at the forefront in demanding environmental and climate action. Lapsed enforcement of environmental protections during the crisis has brought increasing encroachment on indigenous people's territories by illegal miners and loggers. Many indigenous people have been victims of threats and violence, and many have lost their lives in the face of such threats. Indigenous peoples have demonstrated extraordinary resilience.
Indigenous communities, with the autonomy to manage their lands, territories and resources, have ensured food security and care through traditional crops and traditional medicine. The Karen people of Thailand have revived their ancient ritual of Kro Ye, or village closure, to fight the pandemic. Such strategies have been applied in other Asian countries and in Latin America, with communities closing off entry to their areas. Realizing the rights of indigenous people means ensuring their inclusion and participation in COVID-19 response and recovery strategies. Indigenous peoples must be consulted in all efforts to build back stronger and recover better. From the outset of the global pandemic, United Nations agencies have been working to uphold indigenous peoples' rights. We have been helping to safeguard health and safety and provide access to social protection and economic opportunities. The United Nations system remains committed to realizing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and to bolstering their resilience. ¿Cuál es el entorno urbano sobre el COVID-19 según la ONU? Urban areas are ground zero of the COVID-19 pandemic, with 90% of reported cases. Cities are bearing the brunt of the crisis, many with strained health systems, inadequate water and sanitation services, and other challenges. This is especially the case in poorer areas, where the pandemic has exposed deeply rooted inequalities. But cities are also home to extraordinary solidarity and resilience. Strangers helping each other, streets cheering in support of essential workers, local businesses donating life-saving supplies. We have seen the best of the human spirit on display. As we respond to the pandemic and work towards recovery, we look to our cities as hubs of community, human innovation, and ingenuity. Today, we have an opportunity to reflect and reset how we live, interact, and rebuild our cities. This is why we are launching a policy brief on COVID-19 in an urban world, and it offers 3 key recommendations. First, we need to ensure that all phases of the pandemic response tackle inequalities and long-term development deficits and safeguard social cohesion. We must prioritize those who are the most vulnerable in our cities, including guaranteeing safe shelter for all and emergency housing to those without homes. Access to water and sanitation is also vital. The inadequate state of public services in many cities requires urgent attention, particularly in informal settlements. Nearly 1/4 of the world's urban population lives in slums. Local governments are already taking action, from prohibiting evictions during the crisis to putting in place new clean water stations in the most vulnerable areas. Second, we must strengthen the capacities of local governments. This requires decisive action and deeper cooperation between local and national authorities. Stimulus packages and other relief should support tailored responses and boost local government capacity. Third, we must pursue a green, resilient, and inclusive economic recovery. Many cities have created new bike lanes and pedestrian zones, reclaiming public space and improving mobility, safety, and air quality. By focusing on high ecological transformation and job creation, stimulus packages can steer growth towards a low-carbon, resilient pathway and advance the Sustainable Development Goals. The rapid adoption of telecommuting illustrates how societies can transform seemingly overnight to confront urgent threats. We must act with the same urgency and resolve to transform cities and address the climate and pollution crisis. Now is the time to rethink and reshape the urban world. Now is the moment to adapt to the reality of these and future pandemics. And now is our chance to recover better by building more resilient, inclusive and sustainable cities. Thank you. Hoy en el segmento de salud preventiva aprenderemos cómo la hipertensión más la diabetes endurecen la sobrevivencia al COVID-19. Consejos para resistir al COVID-19, hipertensión, diabetes y sobrevivencia al COVID-19. Está demostrado que la condición de salud de la persona es fundamental para resistir a una infección por COVID-19. Permíteme darte algunas recomendaciones para que te fortalezcas. La diabetes y la hipertensión duplican el riesgo a desarrollar complicaciones severas por COVID-19. Tener azúcar alta en sangre puede llevar, por un lado, a que se multiplique más el virus dentro de nuestro cuerpo. Además, puede generar mayor respuesta proinflamatoria,
lo que a su vez causa las complicaciones por COVID-19. La presión alta causa daño dentro de los vasos sanguíneos, ahí mismo donde puede ocurrir daño producido por la respuesta ante el COVID-19, lo cual viene a multiplicar el riesgo de complicaciones. Si padece alguna de estas enfermedades, no deje su tratamiento y haga una teleconsulta con su médico de inmediato. Ayuda a salvar vidas. Comparte este video con todas las personas que puedas y únete a la campaña Yo venceré al COVID-19. Después que deja de llover, se aclara el cielo y puedes ver que un cambio está en tu poder y todo es posible. No hay nada que no puedes hacer. Toma un chance, ve a volar y tus sueños realizar. El mundo es tuyo sin miedo a andar. Puedes volar. Toma tiempo para hacer las cosas que te dan placer. Hay tanto que tienes que ver. Juntos sí podemos cambiar y todo se puede lograr. Toma un chance, ve a volar y tus sueños realizar. El mundo es tuyo, hay que explorar. Puedes volar. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar. Ya soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Cada día puedo ver un mundo mejorando. Unidos sí será. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo los 7 días de la semana por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.